Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre creatividad y hoy vamos a dar un paso más allá todavía y vamos a estar hablando sobre cómo ser creativo a la hora de diseñar, a la hora de ejecutar, ¿no? el menú del personal, la comida de personal. Y para ello, pues tenemos, como no, a nuestro gran invitadísimo en estos temas, pues Félix Chagués. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, buen día, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Un saludo a todos y nada, vamos a darle un poquito al tema, si te parece. Muy bien, perfecto, fenomenal. Aquí siempre atento, con papel y boli, para ir tomando notas, como siempre. Molt bé, molt bé. Pues eso, la idea es hablar sobre la comida del personal, ¿no? La comida del personal yo creo que es algo importante en el restaurante, es algo importante en el día a día, es algo importante en el trabajo que ejecutamos, también porque es parte del sistema del restaurante, ¿no? Es parte del sistema del restaurante porque al final necesitamos utilizar tiempo de nuestro trabajo para poder hacerla y yo creo que todo lo que dedique tiempo dentro del trabajo debería sistematizarse, ¿no? Debería entrar dentro del sistema que estamos creando de creatividad, de ejecución y demás, porque no hay que dejarlo de lado, no hay que dejarlo al azar, no hay que dejarlo a la improvisación de la última hora. Yo creo que todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda mejorar, es bueno hacerlo. Todo esto viene porque, bueno, yo llevo 8 años en cocina, más o menos, sí, 8 años, y es impresionante como en 8 años de cocina, donde he pasado por muchos restaurantes, por buenos restaurantes, por grandes restaurantes, por pequeños, ¿no? En tamaño de personal, me alucinaba que en ninguno de ellos hubiera ningún plan de comida del personal. Parece algo fácil, ¿no? Parece algo que debería ser lógico, ¿no? Ya que ideamos menús para nuestros clientes, ideamos cartas para nuestros clientes, ideamos una propuesta gastronómica para los clientes, parece impresionante cómo no, para nosotros mismos, para los trabajadores, no ideamos lo mismo, ¿no? Es como que lo vamos apartando, lo vamos dejando de lado y al final no le veo mucho sentido, ¿no? Poco a poco, conforme iba pasando de restaurante en restaurante, fui haciendo como un sistema relativamente sencillo, pero yo creo que lo importante que quiero transmitir aquí es eso, ¿no? La responsabilidad que tiene que tener cada uno de los propietarios del restaurante en el que exista este plan de comida del personal, ¿vale? Yo veía que se improvisaba sobre la marcha, veía que la gente que llevaba mucho más tiempo en esos restaurantes, como que ya se iban adaptando, ¿no? La gente que llevaba 1 año, 2 años, ya tenía una marcha de lo que podía ser la comida del personal. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que muchos temas también lo decimos, que cuando estas personas se iban, toda esa información, todas esas recetas que este chico iba haciendo, toda esa forma de trabajar a la hora de crear la comida del personal desaparecía. Y yo creo que eso es lo que no tiene sentido. Si no lo hacemos, si lo hacemos también con los platos del menú, ¿por qué no hacerlo con esa comida del personal, ¿no? Y claro, ¿qué ocurría? La gente que entraba nueva a ese restaurante, de repente, cuando le tocaba, bueno, hay diferentes formas, ¿no? De decidir cómo hacer la comida del personal. Hay gente que lo hace por partidas, ¿no? Hay gente que hace los entrantes, gente que hace los principales, hay gente que lo hace, que organiza cada día, hace una persona la comida del personal, pero en cualquiera de los casos, cuando te tocaba hacer la comida del personal y era en un restaurante nuevo o en los primeros meses o cuando cambiabas de partida o en cualquiera de esas situaciones, había momentos de verdadero estrés, ¿no? De decir, ostras, ¿y cuánto tengo que hacer? ¿Qué cantidad? ¿No? Entonces yo creo que todo esto es realmente inevitable, es evitable, ¿no? No es realmente... Y luego también la importancia cuando estás bien en un sitio y hacen una comida del personal bien, buena, y tú tienes tu espacio para poder comer porque da tiempo, porque está organizado, yo creo que también es parte del trabajo y afecta a los trabajadores, ¿no? Es parte del equipo, yo creo que es algo importante. Entonces, el objetivo es este, ¿no? Estandarizar todos los procesos del restaurante para que independientemente que estén los trabajadores que estén o independientemente del día que sea, podamos tener una comida del personal bien y que esté dentro de los tiempos, ¿vale? Así que nada, pues yo creo que lo podremos entrar ya directamente en materia y lo he dividido como en tres partes, ¿no? Una parte práctica, ¿no? Explicar esa practicidad de cómo podemos hacerlo para ir organizando. Una parte igual más de creativa, ¿no? Que sería un poco el tema de ver cómo podemos usar también esa comida del personal para crear platos, para crear combinaciones y para crear diferentes elementos que luego es posible que vayan muy
que tengan una opción de poder entrar en la carta, de esa idea, hacer un poquito más sofisticada y hacerla en el menú y demás. Y luego sí que me gustaría explicar pues una parte más de ejecución, ¿no? Como qué tempos hacer, cómo organizarlo y demás. Y luego una propuesta que yo normalmente propongo a la hora de organizar la comida del personal, ¿no? En la parte práctica, al final es eso, ¿no? Todos los días tenemos que cocinar para el personal. Entonces, vamos a aprovechar ese momento para todas estas cosas, ¿no? Lo que primero propongo es, yo soy el amante de las libretas, ¿vale? Ya lo voy diciendo en cada uno de los episodios. Yo utilizo mucho libretas, creo que ya lo he dicho más de una vez, pero bueno, lo repito porque creo que es importante. Libretas plastificadas en la cual tú puedas meter folios y sacar folios, ¿no? Y poder organizar cada una de las libretas. En este caso, lo utilizo así. Eh, ¿Qué es lo más importante a la hora de organizar esto? Pues que, por ejemplo, estos recetarios, ¿vale? Bueno, más bien, sí, o sea, estos recetarios, tener los pesos exactos de cada una de las recetas para no tener que improvisar cuánto más poner, ¿no? O sea, cuánto hacer en cada uno de ellos. En esta libreta sí que recomiendo ir poniendo las recetas como por fecha, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago así? Porque nosotros empezamos, ¿no? Tenemos una libreta vacía en la cual no tenemos absolutamente nada. Y vamos a empezar a organizar la comida del personal. Hacemos una primera receta con una fecha y vamos haciendo cada una de las recetas. ¿Qué ocurre? Que tú en cualquier momento, normalmente las primeras recetas que hagamos serán muy improvisadas en el tema de pesos, ¿no? Serán muy improvisadas en el tema de los elementos que utilizamos, los caldos y demás. Entonces, la idea es que tú puedas ir yendo de atrás en adelante e ir evolucionando esas recetas, ¿no? Tú tienes una receta que la empezaste a hacer la primera, la coges, la analizas y te das cuenta que la puedes mejorar, la tachas de la primera parte y la escribes en la hoja siguiente, ¿no? Y es como que se van acumulando así las recetas conforme van evolucionando por sí mismas, ¿no? Eh, ¿Para qué hacemos esto también? Pues para que tener los pesos exactos de cada una de las cosas, facilitar mucho en el tema de pedidos, en cuánta cantidad hace falta de cada uno, porque es lo que yo siempre digo, no es lo mismo cocinar para 4 que cocinar para 20 que para cocinar para 50. Yo estaba en restaurantes que de repente el tercer día tenía que cocinar para 40 personas para el personal y tú imagínate cómo afrontas eso, ¿no? 40 personas, qué pesos, qué tienes que coger, qué no tienes que coger, ¿no? Entonces, cada una de esas recetas dentro de la libreta tiene que ir teniendo esos pesos, esas cantidades, para que uno no haya de menos, pero tampoco haya de más. No queremos excedentes ya de por sí, ¿no? Otra cosa que hago, que también lo hago, por ejemplo, en los libros, lo hago en muchos, en otros aspectos de mi vida, es puntuar cada una de las recetas, ¿no? Tú vas escribiendo cada una receta por fecha y conforme la vas haciendo, la vas puntuando. Esta puntuación es un poco para ir guiándote, ir desechando, ir quitando, ¿no? Tú, si sabes que una receta no está muy adaptada al restaurante o demás, pues bueno, si las vas puntuando, sabes cuáles puedes mejorar, sabes cuáles puedes seguir atacando o sabes cuáles directamente las desechas y ya está. Y luego ya, esto lo explicaré un poquito más adelante, esto ya es para más avanzado, por decirlo así. Me gusta tener un diario, tengo muchos diarios de muchas cosas. Entre ellos, tener un diario de la comida del personal. Esto ya sería más para la gente que quiere evolucionar su cocina, ¿no? Tener esa creatividad con la comida del personal. Pero la historia es que si tú vas anotando cada una de las impresiones que tú vas teniendo conforme vas escribiendo, es mucho más fácil luego revisar, porque muchas veces en cocina solemos realizar los mismos fallos una y otra vez y no somos del todo conscientes, ¿no? Es igual si tú hoy ejecutas un caldo y lo vuelves a ejecutar dentro de una semana, porque ese caldo te dura una semana, muchas veces no eres consciente del error que cometiste la primera vez, ¿no? Entonces, el hecho de ir teniendo un diario, que esto lo recomienda cualquier persona creativa, que esté haciendo platos, que esté elaborando propuestas, pues también lo veo chulo, ¿no? De tenerlo en la comida del personal, porque te da la opción de poder revisar cada uno de esos platos e ir viendo errores generales que cometes una y otra vez y que son muy, muy fácil detectables y muy, muy fácil quitarlos, ¿no?
No sé qué piensas, John, no sé qué ves, cómo, cómo vas viendo el tema, cómo te has enfrentado tú alguna vez al tema de la comida del personal, cómo lo ves? La verdad que me parece un episodio muy interesante. Hablábamos antes of the record, ¿no? Que es un tema igual como muy de extra, ¿no? Ya llegar hasta aquí, ser creativo en este punto. Pero quizás no es tan de extra, ¿no? Al final, realmente, yo creo que la comida del personal es muy importante porque no se le da muchas veces la importancia que tiene, ¿no? La comida del personal, al final el equipo de trabajo es el que va a trabajar, el que va a defender el restaurante. Entonces, si come bien, pues luego va a trabajar también más a gusto, va a estar más contento. Yo he visto de todo, he visto improvisación, he visto restaurantes que dan de comer lo mismo que dan al cliente, ¿no? Que depende del producto, También. pues puede estar acorde, porque si eres una hamburguesería y solo tienes hamburguesas, pues vale, pues lo entiendo, pero depende cómo, pues, puede suponer también un aumento de costes, ¿no? Y un descontrol de los costes, ¿no? Luego hay restaurantes que como no hacen una planificación, pues siempre dan de comer lo mismo, ¿no? Pues un día arroz, otro día pollo, otro día ensalada y no sé cuántos, y otro día pasta, ¿no? Y entonces creo que es muy interesante, primero, por cuidar al equipo, segundo, por mantenerse motivado, ¿no? También, porque al final, pues pensamos siempre en el cliente, ¿no? Pero la creatividad tiene que estar, yo creo, siempre en nosotros, ¿no? Y la muestra, a veces trabajar en el o sea, si cuando la comida del personal no la cuidamos y hacemos cualquier cosa, al final también dicen mucho de cómo estamos o dicen mucho de nosotros, ¿no? Porque si haces cualquier cosa es porque no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Y yo creo que forma parte de la motivación, de la creatividad, de estar siempre on fire, no solo de cara al cliente, sino también de cara al trabajador y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces yo creo que es un punto muy interesante el que estás tocando y yo creo que es sumamente necesario que ayudará a muchos. Sí, sí, sí. Y sobre todo me parece muy interesante, bueno, el tema de costes entraremos, ¿no? En el tema de compras, pedidos, costes, ¿no? Cómo organizarlo. Pero también, o sea, bueno, sí, por ese mismo hecho, ¿no? De decir, bueno, cojo cosas de la carta aleatoriamente y las voy metiendo. Eso va a hacer varias cosas. Una, que se repita mucho la comida también, haciendo este caso. Y luego, pues eso, que no, que los costes totalmente se disparan. Tú puedes cocinar para la comida del personal con productos relativamente baratos y que sea realmente fantástico. Y luego también quería destacar, bueno, se me ha ido el santo al cielo, ahora a ver si me viene, pero ahora lo Lo lanzamos. cogemos luego el hilo. En tema de compras, pedidos y costes, me parece muy, muy interesante también, es lo que decimos, ¿no? Se pueden hacer comidas realmente baratas, se pueden hacer comidas realmente que no, y luego aprovechar muchos elementos de la carta, aprovechar ciertas cosas que vayan sobrando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que más me gusta es proveer, ¿vale? 2, 3 días en avance, más o menos, por dónde van a ir los tiros. Igual lo ideal sería decir, no, lo interesante sería hacer un menú mensual o lo interesante sería hacer un menú semanal. Yo no creo que sea tanto así, porque sí que es verdad que en el día a día del restaurante pueden haber ciertos platos que, por ejemplo, no se están vendiendo, pueden haber ciertos factores que no controlas y muchas veces prever tanto en avance hace que no puedas adaptarte. Por supuesto, eso tampoco significa que vayamos al día, ¿no? Siempre con 2 o 3 días, pero lo suficiente para poder adaptar esas recetas y poderlo coger. Al hilo de lo que me tenía que venir es también algo muy importante, que es la responsabilidad de los propios propietarios a la hora de manejar todo esto, ¿no? Porque hablamos de la comodidad de los trabajadores, de que puedan sentirse bien. Si los propietarios no se hacen responsables de este sistema o de elaborar este sistema o de avanzarlo o que esto funcione, al final es eso, ¿no? Ya no es solo que los mismos trabajadores se estresen, sino que realmente, pues oye, que este sistema sea viable o que se haga o que se ejecute es parte de los trabajadores. Y al final es eso, ¿no? Es ir en esos 2, 3 días previendo por dónde pueden venir los tiros y pudiéndolo hacer. Luego, ¿qué más? En un principio, a mí lo que me gusta, porque hay muchos restaurantes, ¿no? Que siempre dicen, no, vamos a reutilizar las comidas que van sobrando o las comidas que no se van vendiendo. Bueno, eso está bien si todos los días te sobran cosas, pero si a ti te sobran todos los días cosas, yo creo que hay un problema, ¿no? Yo creo que Exacto. o no se está haciendo bien las mise en place o se están haciéndolo bien las mise en place de más para que luego sobre para el personal. No sé, yo creo que no me parece una buena estrategia. Entonces, otro error que yo veía muy claro era en restaurantes la idea de que no les gustaba
la idea de comprar de comprar ingredientes, ¿no? Para el restaurante. Era como, no, apáñate con lo que hay en el restaurante. Entonces, ¿qué ocurría? O bien yo cogía, claro, si tenía que cocinar para 10, tenía que coger ciertas cantidades que esos iban a utilizar y entonces al final me parecía todo un despropósito, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando realmente si lo haces organizadamente, la comida del personal puede salir a precios irrisorios? Yo he llegado a hacer cálculos que al final salía a 1,5 € por persona, a 2 € por persona, ¿no? Si haces un guiso, si haces... Y luego también la idea de que habrán días que tú vas a hacer la comida del personal que saldrá un poquito más de coste, pero habrá otros días que será el coste irrisorio, ¿no? Entonces, dejar esa viabilidad dentro de un control, pero esa opción de poder hacer pedidos y poder pedir nuevos elementos para que no afecten el sistema y que no vaya siempre como a contrapié. Incluso eso te dificulta más, ¿no? Te limita más, te cierra más y, por lo tanto, los mismos problemas que decimos. Se repiten las comidas del personal, se acaban haciendo las mismas cosas o se acaban haciendo cosas muy simples porque la cosa no da para más, ¿no? Y entonces un poco en esa dirección, ¿no? Totalmente. Recuerda productos de temporada. Ya, o sea, mete mano a los sistemas de creatividad que ya hemos explicado en los antiguos programas, ¿no? Tenemos la libreta de productos, tenemos la libreta de pedidos, ves echando un ojo qué es lo que ahora está de temporada, porque al final los productos de temporada son mucho más baratos que cuando están en temporada que el resto del año, por supuesto, o solo están cuando están de temporada. Y al final es eso, ¿no? Es ir jugando, es ir viendo y luego la idea es esa, ¿no? Perdón. Ser un poco flexible en lo del costes del personal, por eso, porque algunos días costará más, otros días costará menos y demás. El siguiente paso, mételo en el sistema de tu restaurante. Eso significa que en las aperturas de cocina, ten en cuenta que vas a tener que dedicar un tiempo para empezar a preparar el personal. Al acabar el día vas a necesitar un tiempo también para analizar esa comida del personal, cómo ha ido y cómo podemos ir modificándola para que vayan saliendo esas nuevas recetas, ¿no? El hecho de un espacio y un tiempo al cerrar la cocina también, donde tú puedas escribir todas las recetas para que eso se quede para la posteridad, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. Y que ese sistema, que al principio parece un poquito más tedioso, ¿no? Cada vez que metemos algo en la apertura de cocina o en los cierres de cocina, a la larga yo creo que va haciendo un sistema mucho más viable y a la larga se va haciendo un sistema que va haciendo que los procesos futuros sean mucho más fáciles de gestionar y más fáciles de llevar, ¿no? Entonces, la conclusión es un poco es eso, ¿no? Tendrás con el tiempo un recetario adaptado para el restaurante, será mucho más efectivo los trabajadores en tu trabajo porque dedicarán exactamente el tiempo que concretamos para hacer esa comida del personal, porque no todo vale. Evitaremos estreses, evitaremos malos rollos, evitaremos que la gente esté descontenta y al final, pues eso, hacer del personal una responsabilidad de los propietarios y de todos los trabajadores, ¿no? No ir quitándose el muerto entre unos y otros para ver quién se salva de la comida del personal, que aunque parezca mentira, es un poco así, ¿no? Luego ya entrando en una parte más creativa, ¿no? Esto sería esta primera parte como de organización. En la parte creativa, al final, yo creo que es posible utilizar la comida diaria del personal como un banco de pruebas, ¿no? Por supuesto que tú no vas a poder hacer platos completos, platos minimizados, ¿no? Pesados al minuto para ver cuánto tiene de equilibrio cada uno de ellos, pero, por ejemplo, sí que puedes hacer funcionar muy bien en las combinaciones de alimentos, ¿no? Que hemos hablado en otros episodios. Si tú sabes que hay ciertas combinaciones que te gustarían probar para la carta, tú puedes hacer un plato adaptado para el personal. Utiliza arroces, utiliza pastas, en los cuales tú puedas ver si realmente esos dos elementos tienen sentido o no, ¿no? Y es un poco ese juego, ¿no? Que tú vas creando si la comida del personal la ves como una parte creativa. Entiendo que igual todos los cocineros no quieren hacerlo, pero cocineros que igual no tienen esa responsabilidad en el restaurante de la parte creativa, yo creo que pueden coger lo suyo para poder ir ellos también entrando en ese proceso creativo, ¿no? Si tú al final tú estás haciendo una comida al personal, estás presentándoselo a tu jefe, estás demostrándole lo que eres capaz de hacer o si quieres entrar en esos procesos creativos, ¿no? Entonces, al final es eso, no buscar tantos esos balances, sino buscar esas combinaciones, esas ideas, esos productos de temporada, por ejemplo, que el chef no está utilizando, recordárselos,
sacarlos, ¿no? Un poco para que revivan eso, para que se acuerden que este producto está. No sé, es una forma de jugar, ¿no? Luego, aprender a gestionar también los porcentajes de grasa, sal, textura, acidez, amargor en cada uno de esos platos que tú vas elaborando. Al final es una práctica diaria, un entrenamiento, ¿no? De cómo ir ajustando cada una de esas variables en cada uno de los platos. Eso se ve muy claro en los guisos, eso se ve muy claro en los caldos, en los arroces también, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de grasa usas? Entonces, no sé, yo creo que es un poco ir viendo. Luego también, ¿cómo, por ejemplo, ser creativo? Tú tienes un plato de alcachofas en la carta, ¿vale? Y tú sabes que en algún momento puede sobrar alcachofas. Tú tienes una salsa que tú sabes que en algún momento puede sobrar ese tipo de salsa o ese tipo de caldo, ¿no? Al final, no sé, pues ves pensando 2 o 3 alternativas. Si uno de esos productos de la carta se queda descolgado, 2 o 3 alternativas en el cual tú puedas retransformarlo en la comida del personal, ¿no? Es ese juego creativo que yo creo que puedes ir haciendo día a día con el trabajo, con el tiempo, no, esto no es de un día para otro, pero yo creo que se puede ir haciendo, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es cuántas recetas al final salen de esa comida del personal, o salen ideas o salen todo este tipo de procesos que yo creo que son bastante interesantes a nivel creativo, ¿no? Y luego, si todos los días tú eres creativo en la comida del personal, pues es mucho más fácil ser creativo y mucho más variado en tu carta, ¿no? Es como un enlace. Yo creo que se retroalimenta, ¿no? Todo el restaurante de todo esto. Así que, no sé, John, ¿cómo lo ves? Que si ves alguna aportación en esta parte Sí, creativa. sí, sin duda. Quería hacer énfasis en que cuando hablamos de creatividad, ¿no? A veces se nos viene a la cabeza ser creativos como improvisación, ¿no? Como estar todo el rato creando cosas como al momento, ¿no? Y si os fijáis bien y analizáis todos los episodios que estamos haciendo de creatividad, y yo creo que este es un gran reflejo, ¿no? Porque estamos hablando de un tema muy definido, se ve muy fácil. Hablamos de creatividad, pero dentro de como planificación, ¿no? Como planificar al final de un punto A o un punto B, ¿no? Pues un mes, una semana, unos días en el día a día, pero todo basado en una metodología, ¿no? Y decir, vale, pues hacemos esto. ¿Qué puedo hacer ahora diferente? Esto, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo crecer? ¿No? De ahí es donde está la parte de creatividad, ¿no? De salir del día a día, de hacer siempre lo mismo, a pensar en cómo hacerlo diferente, ¿no? Y creo que es muy interesante porque diferenciar esto, ¿no? Entre la creatividad de chispa, decir, me pongo, cojo una hoja de dibujo, a esta creatividad que estamos hablando, que sí que tiene mucho que ver, pero sobre todo, fijaros que está muy relacionada con todo un tema de planificación, ¿no? Al final. Sí, y análisis, ¿no? También planificación y Análisis, exacto. análisis, de ir analizando, ir viendo, y cada vez que cada vez que empiezas a crear un nuevo plato, se parte ya de un análisis, se parte de una planificación y no se parte de cero, ¿no? Es como el que va aprendiendo a cocinar, muchas veces lo va haciendo de forma intuitiva, pero, ostras, ese aprendizaje es muy como para adelante, atrás, ¿no? En cambio, si tú vas analizando errores, vas analizando cada una de las cosas, como que es Exacto. mucho más Que rápido en no es, la exacto. evolución. No es el creativo Exactamente. de, vale, pues ponte delante de la partida, coge los ingredientes que tengas y crea algo. No, es al revés, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Quizás la primera vez sí que nace de eso, ¿no? Nace de esa chispa de Sí, voy a hacer esto, pero luego es ir evolucionando. Bueno, pues aquí yo me voy a ir por las ramas porque tampoco soy conocedor del tema, ¿no? Porque no trabajo en una cocina, ¿no? Pero si un día haces pollo de una forma, pues al día siguiente, ay, sí, hago así, ya está. Y a lo mejor cambias 2 ingredientes, cambias 4 cosas y ya es otro sí, plato sí, sí, sí. diferente con más o menos los mismos productos, ¿no? Entonces, ir generando un poco ahí, porque si no trabajamos esta creatividad de una forma planificada, no tanto planificada, sino ordenada, ¿no? Pues al final nos ponemos delante de los ingredientes y siempre acabamos haciendo lo mismo por propia comodidad, ¿no? Por el propio hábito al final de lo normal, ¿no? Cuando uno se Sí, planifica el menú, ya me lo llevo a casa, ¿no? Por ejemplo, uno se planifica el menú, ¿qué vamos a comer hoy, mañana, tal? Y compra los ingredientes para hacer esa comida, ¿no? Y entonces hace esos platos diferentes. Si tú no haces esa planificación, pues te llegas a la cocina, ay, ¿qué como? Uy, es tarde, tal, no sé. Bueno, va, pues hiervo un poco de pasta, ¿no? Y hago esto y como, ¿no? Y un poco el reflejo es el exacto. mismo, ¿no? Cuando estás en el día, pues al final vas a lo rápido, vas a lo cómodo y a lo que tienes. Y entonces, trabajando un poco más, yendo un poco más allá, pues al final uno es mucho más creativo. Y como tú has dicho bien antes, no hace falta irse a un mes porque entonces te frena mucho la creatividad, porque entonces ya planificas tanto
que entonces también te limita mucho a lo que tienes planificado y tienes poco margen, ¿no? Entonces, ni un punto muy a corto plazo, ni un punto tampoco a muy largo plazo, ¿no? Porque al final la creatividad, pues vas analizando y vas cambiando, ¿no? Al final, en base a lo que vas viendo, ¿no? Sí, 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 totalmente, tal cual. Sí, sí. Y nada, sí, al final, pues entrando ya en el tema más, de que sería más de ejecución, ¿no? De cómo yo planteo un sistema más a lo práctico, ¿no? Lo más importante en esto, a la hora de ejecutar este sistema, es para mí el tiempo delimitado, ¿no? Es, por supuesto, que podemos ser súper creativos, por supuesto que podemos hacer unas comidas del personal magníficas, pero si luego no tienes tiempo de llevar tu partida o de sacar la comida adelante para los clientes, todo esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo primero, delimitar cuánto tiempo vas a usar para la comida del personal. Yo creo que para mí lo más lógico yo siempre lo planteo en 40 minutos, ¿no? 20 minutos y 20 minutos. ¿Eso qué significa? Que 20 minutos eh, al llegar al restaurante, bueno, más bien yo diría 20 minutos en casa, 20 minutos al llegar al restaurante y 20 minutos en la ejecución final. ¿Vale? Los primeros 20 minutos en tu casa, antes de arrancar al restaurante, busca 20, 15, 10, lo que realmente necesites, es coger esa receta y escribirla, primero, todos los ingredientes que tú consideras que va a ser en las cantidades exactas y demás, y por supuesto, el paso por paso detallado de cada uno de los pasos que vas a seguir. Esto mucha gente dice, bueno, yo hago la receta y ya está, y cuando llego allí la hago. Realmente yo creo que tiene mucho más sentido si tú analizas anteriormente cuáles son los pasos que tú vas a seguir. ¿Por qué? Porque tú todo esto lo tienes que ir haciendo añadido a todo el trabajo que tú tienes en tu día a día. Si tú te pones a improvisar, ya se empiezan los retrasos, las estas, no llego, no sé qué, pues voy a hacerlo así porque no me da tiempo o todo este tipo de cosas. Entonces, si tú planificas esos 10, 15 minutos, 20, antes de empezar a trabajar, te sientas en tu esto y te pones los pasos exactos, eso también da como una ficha técnica, ¿no? Para los futuros cambios o futuros demás y un sitio en donde tú, es como decir, esta va a ser mi estrategia de hoy, vamos a ver qué tal va. Luego ya, si ves que una cosa no funciona o otra, pues ya la vas cambiando, ¿no? Pero esa idea de irte ya con un planning, ¿no? Con una idea de cómo tú vas a hacer esa receta exactamente. Así, eso también te da luego la posibilidad de analizar todos esos pasos y ver realmente si podrías haber hecho esto antes o podrías haber hecho otra cosa después, ¿no? Es un poco esa idea. Usa la libreta de productos del restaurante, usa la libreta de creatividad, usa todos esos para ir buscando, ir revisando todas las cosas que podías ir haciendo. En esos 20 minutos también, a mí me gustan mucho, tengo muchos libros de recetas tradicionales, tengo muchos libros de cocina tradicional de X sitio o directamente libros casi para comida del personal, ¿no? Los libros de cocina tradicional están muy bien porque al final no se van mucho del tiempo que tú necesitas, ¿no? Al final, yo creo que la cocina tradicional normalmente ha sido para la persona que cocinara en casa, hacer ciertas cosas, ir a comprar por la mañana, hacer ciertas cosas por la mañana, luego ir haciendo los menesteres de la casa que necesite y justo antes de ir a comer, darle el último remate. Y yo creo que se ajusta mucho a esta estructura que nosotros buscamos. Otra cosa, por ejemplo, interesante son los libros que decía para recetas del personal. Uno muy famoso, por ejemplo, es el Bulli tenía un libro sobre las recetas del personal y me parece súper interesante. Incluso ellos planean de ir preparándote ya sofritos en adelanto, en los cuales congelas y en el último minuto puedes sacarlos. Ir preparando salsas, las cuales congelas y luego puedes ir utilizando de semana en semana, ¿no? Pero bueno, eso ya es hacer, claro, la estructura del Bulli era una estructura de 50, 60 cocineros, lógicamente, todo eso tenía pie, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí se queda la idea y por si queréis echarle un ojo. Y al final es eso, ¿no? La importancia de tenerlo por escrito paso a paso, no improvisar y que ese trabajo se quede para un futuro, ¿vale? Luego, dos momentos importantes para ejecutar estas recetas. Llegas al restaurante, vas haciendo la apertura de cocina y cuando ya has hecho las cosas necesarias, hay un momento que tiene que poner personal, comida del personal. Te paras en ese momento antes de empezar tu partida y ahí lo más importante es cortar verduras, cortar todo lo que tengas que hacer de corte, todos los caldos que tengas que lanzar, lánzalos, todos los sofritos que tengas que preparar y ves lanzándolos, ¿no? Porque
Eso te puede llevar como 10-15 minutos donde tú preparas todos los elementos que tienes que cortar, todos los ingredientes, ya te los dejas al lado tuyo, no te los dejas en la otra parte de la cocina, los tienes todos preparados para durante toda la mañana ir pudiendo ejecutar, ¿no? Y en cuanto ya puedas lanzar los sofritos, los caldos o las ciertas cosas que tengas que cortar y esa parte primera ya esté hecha, la dejas de lado en un sitio que no moleste y ya continúas con tu partida, ¿no? Empiezas con tu trabajo diario. Y luego, otro momento muy importante son los 15-20 minutos antes de empezar, antes de ir a comer, perdón. Esto sería esos momentos en los cuales tú tienes que marcar carnes, por ejemplo, las cocciones cortas, las cosas de último momento, el remate final, el ajuste de acidez, grasa o sal o todo lo que tengas que hacer, eso como que lo dejas para el final, ¿no? Entonces, ¿qué importancia en esto? Cuando tú organizas los pasos a la hora de ejecutar las recetas, tener una parte primera que es como de preparación de todos los ingredientes y una segunda parte, ¿no? Segundo pasos, que va a ser como la parte final donde tú ya te enfilas, ¿no? Y parece mucho tiempo, pero 15 minutos por arriba en apertura de cocina y 15 minutos antes de comer es fácil de implementar en un restaurante. Lo difícil sería si tú tienes que estar haciendo tu partida y 40 minutos antes, igual has tardado mucho, has llegado tarde, has intentado hacer de más en tu partida y no puedes. Y ahí empiezas a ajustar, empiezas a correr y empiezas un poco a salir de esto, ¿no? Y lo más importante, si la receta que tú has pensado para ejecutar no respeta esos timings, es que no es viable. Por lo tanto, la desechas fuera y buscas otra receta, ¿no? Y también porque cada uno de los restaurantes que tenemos tiene una infraestructura, ¿no? Tiene un tipo de horno, tiene un tipo de roller, tiene un tipo... Entonces, eso también es importante, ¿no? Como la maquinaria puede también definir si una receta es viable o no. No todo vale para la comida del personal, pero sí que vamos a ir buscando las recetas que se adapten, ¿no? Luego ya comemos, ¿no? Ya tenemos la comida del personal, la comemos. Y a mí una cosa interesante que me parece es debatir con la gente del restaurante cómo ha ido esa receta. Al final, ¿no? Hacernos todos responsables. No si ha salido una puta mierda o no, no se trata de eso. Se trata más bien de decir, bueno, pues mira, yo creo que esto con esto no va bien y le podríamos poner un puntito más de sal, le podríamos poner un puntito más de acidez, le podríamos poner un poquito más de aquello, ¿no? Entonces es hacerla partícipe, ¿no? Y para todo esto, después de haber visto todas estas recetas, cómo poderlas mejorar, al final del día, en el cierre de cocina, tú tener tus 5 o 10 minutos donde puedas decir, bueno, tengo esta receta, yo creo que le faltaba un poco de sal, le faltaba un no sé qué, pues cambiarlo en datos, en escrito y no en la cabeza de manera imaginaria, cómo poder, para que la siguiente vez que tú cojas esa receta, puedas relanzarla. Y la próxima vez que tú cojas esa receta, la volverás a reescribir si es necesario, porque has hecho suficientes cambios o porque ha habido suficientes tachones o demás, para poderla pasar a limpio. Y entonces tú tacharás la antigua receta y volverá en la lista de libreta de cocina del personal la receta última, modificada, mejorada y en su mejor versión, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, es eso, ¿no? Y luego ya para la gente más avanzada, pues el tema del diario, para poder detectar, tú vas escribiendo qué errores ha habido, porque al final esos errores se generalizan y los vas haciendo muchísimas, no tanto en la comida del personal, sino muchas veces en la comida del día a día. Y al final es eso, ¿no? Poderlo escribir, corregir y tenerlo todo preparado. Entonces yo creo que con esto me gustaría hacer antes 5 propuestas de tipos de comida en las cuales puedes jugar mucho, ¿no? Por ejemplo, esto yo creo que es algo bastante básico, ya ha nombrado algo John, ¿no? Pero, por ejemplo, jugar con los arroces, jugar con las pastas, jugar con los guisos. Jugar siempre una vez a la semana, ¿no? Y es lo que yo digo, ¿no? Como 5 comidas del personal, si abres 5 días, ¿sabes eso? Un día de arroz, otro día de pasta, otro día de guiso, otro día de carne, otro día de pescado, si puede ser, y otro día de verduras, ¿vale? ¿Esto qué hace? El arroz. Nosotros cogemos el arroz y aprendemos a hacer caldos. Aprendemos cuánta cantidad de grasa necesita, qué combinaciones de guarniciones, ¿no? Lo que hablábamos, qué va bien con qué, es muy fácil con el arroz. El arroz hace de base y 2 elementos, pimiento y tomate, ¿va bien? Bueno, pues pruébalo en el arroz, a ver si tiene sentido o no. O tal carne va bien con no sé qué verdura, bueno, pruébalo en el arroz, es relativamente fácil. Aprenderá los puntos de cocción y luego podrás jugar con diferentes tipos de arroces, ¿no? Arroz meloso, arroz seco, arroz al horno, arroz caldoso, ¿no? Y ir jugando con cada una de sus variables. En el tema de la pasta,
¿Qué podemos aprender? A hacer buenos sofritos, que es importante, ¿no? Poder hacer y ser creativo en esos sofritos, ¿no? Parece que siempre tenemos que jugar con lo mismo y ahí podemos ir haciendo. Lo mismo, la importancia de las grasas, las salsas, las combinaciones de los alimentos, jugamos en la misma. El día del guiso, el día de guiso es magnífico, aprendes a hacer caldos, aprendes a equilibrar esos caldos, a texturizar esos caldos, que tenga la textura perfecta, ¿no? Y todo eso pues te servirá luego para hacer sopas, para los arroces también, ¿no? Es como toda una interconexión. El día de carne, ostras, un día que haces carne, guarnición y salsa, ostras, todos los juegos que puedes ir haciendo con las guarniciones, todas las salsas que puedes ir practicando, cuántas cosas, incluso cuánto puedes coger de la comida del restaurante para ir haciendo pruebas. Yo creo que vamos, me parece una oportunidad casi única, ¿no? De ir jugando y de ir probando. Los pescados, lo mismo, pescado, guarnición, salsa, vale, pues ¿con qué salsa puede ir bien? ¿Con qué salsa no? De ahí esa parte creativa. Y luego un plato de verduras, a mí me parece también interesante, en las cuales tú ya tengas que idear el cómo sacar esas proteínas o cómo sacar esos sabores sin necesidad de usar carnes y pescados. Y yo creo que con esto, para no excederme mucho más, yo creo que más que suficiente. No sé qué piensas, John, no sé si quieres añadir algo más. No, no, me parece muy completo el episodio de hoy, me parece súper completo, súper específico y muy interesante, ¿no? Y esta última parte también, ¿no? Al final, pues sí, pues es que a veces, mira, partiendo de una base, ¿no? Como tú has dicho, ahora última, pues es fácil hacer menús para aprender, ¿no? Y también para ser diferente. Y al final las posibilidades hay mil. Porque si un día decides que vas a hacer pasta, ¿no? Por ejemplo, los lunes pasta, pues pasta hay diferentes tipos de pasta como para estar un año comiendo pasta diferente. Entre cambiando el modelo de pasta, ¿no? Y cambiando la salsa o cómo la hagas, ¿no? Un día en ensalada, otro día con una salsa, otro día con la otra, otro día de otra forma, pues tienes cientos de formas de hacerlo. El Sí, arroz sí. igual, tiene unas posibilidades grandísimas, ¿no? Al final, eh, siempre hay algún ingrediente que es más o menos básico y que te da unas posibilidades infinitas, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues vas desarrollando tu estrategia, tu creatividad, ¿no? Y yo creo que está bien tener esa base. Sí, sí, y sobre todo eso, ¿no? A mí lo que más me gusta es cómo el sofrito de la pasta te lo puedes llevar a hacer un arroz, cómo el caldo del arroz te lo puedes llevar a un guiso, ¿no? Entonces, Mm. cómo poco a poco se va interconectando todo y te lo vas llevando a cada uno de los elementos. Entonces, no sé, es la propuesta que a mí me parece interesante y yo creo que puede servir para los oyentes. Así que Estoy de con acuerdo. esto, perfecto. Perfecto. Recuérdanos dónde pueden encontrarte, quien quiera saber más de ti, Félix. Pues nada, me puedes encontrar, bueno, Félix Chaques Cocina en Instagram o felixchaques@gmail.com si me queréis escribir un email o cualquier cosa. Así que, como siempre, os animo a escribir, que al final todos estos mensajes son los que retroalimentan, ¿no? El tener nuevas ideas y sobre nuevas cosas que podemos decir, aportar e intentar dar valor. Así que, y cada uno que coja lo que le sirva y que lo pueda disfrutar. Así que, John, con esto ya lo tendríamos. Cerramos. Genial, Muy Félix. Gracias por bien. estar aquí con nosotros un día más. Gracias a todos los que nos estáis oyendo. Recordaros que tenéis en la página web restaurante10x.com/comunidad un botoncito para dejar un mensaje de voz. Lo podéis dejar a Félix, podéis dejar a cualquier otro experto y nosotros o contestamos o haremos un episodio especial sobre estos temas, inquietudes que tengáis. Así que no os dé vergüenza, ahí tenéis esa opción. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.